ante tu presencia mi alma se humilla, como un grano de arena ante ti es mi vida, recibe lo poquito que tengo. Bueno, con este tema musical damos inicio en este viernes del Buen Vallenato. Para todos los que en esta hora están ahí atentos escuchando esta programación, deseamos que Dios te bendiga de una manera especial. A los que llegan desde sus labores diarias y los que se preparan para comenzar, para todos ustedes grandes bendiciones, a toda la audiencia que nos espera bien temprano escuchando esta programación. Limpiaste mi lodo con tu amor, cambiaste mi historia. Esto es de admirar, la muerte sufriste con pasión. Nada te detuvo. Bueno, vamos a tener lectura de la palabra de Dios en esta hermosa mañana, para compartir con la audiencia que está ahí atento a escuchar de estas ricas bendiciones. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, pues habéis sido lavados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Padre amado, ante tu presencia mi alma. Bueno, queremos orar por las diferentes peticiones, necesidades. Seguimos orando por el esposo de nuestra hermana Mileni, para que sea Dios obrando de una manera especial por Henry. Ahí donde está, Dios tiene el poder para darle pronta recuperación. También por nuestra hermana Naidit, que estuvo de cumpleaños en el día de ayer, que Dios bendiga de una manera especial sus días, sus metas. Quiero recordar. Y oramos en el nombre de Jesucristo por aquellos que se encuentran privados de la libertad. En esta hora presentamos una vez más a Yesid, su caso que está ante la presencia del Señor. Que sea Él obrando de una manera especial. También por nuestro hermano Narciso. Son hombres que están privados pero libres para Jesucristo, predicando esta palabra maravillosa. Te veo meditar, te veo caminar, llevando la cruz en tus hombros. La gente perversa te hace maldad, por mí sufriste lo propio. No comprendo por qué tanto odio contra un ser que solo quiso amar. Sus amigos lo dejaron solo, pero él lo supo perdonar. Bueno, por acá tenemos reporte de sintonía. Cristo resucitó. Desde Sincelejo, sí señor. Tierra hermosa, Sincelejo Sucre, La Sabana. Patricia Navarro, Dios te bendiga. Qué bueno que nuestros hermanos están reportando el lugar donde viven. Escríbenos, reporta la sintonía y regálanos de qué parte nos escucha. Dice que Ara Maestre, desde Aguachica, departamento del Cesar. Ingrid Joana Macea López, Montería, dice presente, distrito 27. Gloria a Cristo, qué tremenda bendición. Escríbenos de qué parte, si aquí en Santa Marta, qué barrio, fuera de la capital del Magdalena. Puedes escribirnos, a los que nos escuchan en el exterior también es posible escuchar tu reporte, que nos escribas en nuestra página. También a nuestros hermanos en nuestro canal en YouTube, aparecemos como Amanecer con Dios. Todas las mañanas compartimos este contenido. Para ellos, grandes bendiciones en el nombre de Jesucristo. A nuestros hermanos acá en la ciudad de Santa Marta, que están ahí atentos, escuchando, pendiente, compartiendo estas bendiciones, a lo que nos retransmiten en, sí señor, Radiovisión Colombia, desde la capital. Para ellos, grandes bendiciones. A nuestra hermana Blanca Nubia Garzón, acá nos escribe en nuestro canal. Deseamos que Dios derrame abundantes bendiciones. Nuestra hermana Melba Beltrán. Y no podía pasar por alto esta oyente destacada, como es nuestra hermana Teresa Araque, que nos escribe. Dice: Dios les bendiga a la amada iglesia. Para ti también, mi hermana querida, que el Señor derrame de sus ricas bendiciones. La gente perversa te hace maldad. Bueno, y desde Chino Julio, en el país de Venezuela, tenemos en esta hora la palabra de Dios, esperando que sea de gran bendición a todos los que están ahí esperando. Deseamos que esta palabra halle cabida, sí señor, sea de bendición a tu vida, a todos los que están llegando, como decía, a los que se van, a todos, porque es una bendición escuchar la bendita palabra del Señor, que escuchamos a continuación en el nombre de Jesucristo.
¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Dios les bendiga grandemente. Quisiera saludarles a todos en el nombre de Jesús, a todos los que nos oyen. También a nuestro hermano Edilberto Navarro, conductor de este hermoso programa. A nuestra hermana Rosemary Duque, a nuestra hermana Carmelina. Un saludo muy especial desde aquí de Venezuela. Bueno, mis hermanos, quisiera compartir una enseñanza con ustedes titulada Cuidando lo que Dios me ha dado. Vamos a leer, hermano, quiero invitarle Génesis capítulo 25 del 29 al 34. Génesis 25 del 29 al 34, dice así en el nombre de Jesús. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Bendito sea el nombre del Señor. Cuidando lo que Dios me ha dado. Mi hermano, el Señor nos ha dado toda clase de bendiciones, y todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. Por su gracia y por su misericordia, todas las cosas que somos y tenemos, Él nos las ha dado con mucho amor, para que la disfrutemos y para que la administremos para honra y gloria de Él. Así que, hermanos, debemos valorar y cuidar y saber administrar todas las cosas que Dios nos ha dado. En el caso de Esaú, menospreció su primogenitura. Fíjese la expresión que utiliza la palabra del Señor, dando a entender que lo que hizo Esaú fue un error de su parte, el menospreciar, el tener en poca estima su primogenitura. Por un plato de lentejas, hermano. ¿Sí? El derecho de primogenitura cobraba importancia al tener hermanos, debido a que el hermano mayor, o propiamente dicho primogénito, recibía la autoridad familiar de su padre. Fíjense la importancia de la primogenitura en la actualidad. El primogénito recibía la autoridad familiar de su padre, probablemente también recibía la gran mayoría, o por lo menos el doble de la herencia material del padre. ¿Sí? O sea, que de las cosas que formaban parte del patrimonio del padre, que las cosas que eran propiedad del padre, hablando en términos materiales y económicos, ¿sí? El primogénito se quedaba con la gran mayoría, lo recibía como herencia, o por lo menos recibía el doble de lo que recibían sus demás hermanos, ¿sí? También el primogénito recibía en este tiempo, recordemos que esto es antes de la ley, antes de que fuera constituido el sacerdocio de Aarón, ¿sí? El sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, ¿sí? En este tiempo, antes del sacerdocio levítico, el primogénito también recibía el derecho de liderazgo sacerdotal, ¿sí? Él tomaba el rol, el primogénito, cuando moría el padre, pues tomaba el rol de sacerdote, ¿sí? En su familia, del líder espiritual, el que los guiaba, y el que lideraba a su familia por medio de la palabra del Señor en el camino de Dios, el camino que ellos conocían del Señor hasta ese momento. ¿Sí? La expresión que utiliza Esaú, esa expresión que utiliza Esaú, en el relato que acabamos de leer, da a entender que estaba tan hambriento, ¿sí? Así como cuando nosotros decimos me muero de hambre, esa expresión que utilizó ahí es una expresión parecida a la que nosotros usamos, por lo menos acá, de donde por la gracia del Señor, el Señor nos ha permitido vivir, pues esa expresión es muy común. Cuando de pronto tengo mucha hambre, decimos esa expresión, me muero de hambre, ¿sí? Él básicamente, diciéndolo en términos actuales y en términos de acá, él dijo, me estoy muriendo de hambre, y si me muero, ¿de qué me serviría mi primogenitura? ¿Sí? Esa expresión, hermano, es una expresión no literal, ¿sí? Que pone sus deseos momentáneos por encima de lo que había recibido de parte de Dios por nacimiento, que era su primogenitura. Hermano, si en el momento no comía, no significa que iba a morir,
¿sí? Es una expresión que él dijo no literal, sino que hubiera esperado a que algún siervo o familiar le preparase alguna comida, quizás su misma mamá, ¿sí? Dando a entender así que el deseo que Esaú tenía por el potaje, por el guiso de lentejas que preparó Jacob, era más un deseo que una necesidad. Es decir, Esaú llegó con hambre del campo, eso lo dice la palabra del Señor y está muy claro, sí, él tenía hambre, sí tenía hambre. Probablemente venía de cazar, pues era diestro en la caza, y como era diestro en la caza, pues probablemente trajo alguna presa. La caza, mi hermano, pues amerita un esfuerzo físico, un cansancio físico, de concentración, también un cansancio mental, todo eso pues venía cansado el hombre. Quizás había traído una presa, quizás había cargado esa presa, quién sabe qué distancia, ¿sí? Por lo general, hermano, pues entonces conocemos pues que estaba muy cansado el hombre, ¿sí? Entonces cuando entró, vio el guiso rojo de lentejas que se veía y olía tan sabroso, me imagino, ¿no? Y con hambre más. Ese potaje que preparó Jacob, ese guiso de lentejas, era un hombre diestro en la cocina. La Biblia dice que era un hombre que vivía en las carpas, probablemente con su mamá. ¿Sí? El uno era un cazador, vivía en el campo cazando, ¿sí? Iba a la carpa probablemente nada más a dormir y el resto del día pues estaba cazando. En el caso de Jacob, él salía ver el plato que se veía tan sabroso y quizás el olor también, el cansancio y el hambre sumado a eso, se dice que el hombre quizás era un hombre diestro en la cocina, Jacob. ¿Sí? Ese plato que preparó, pues probablemente lo hizo de la manera en la que a Esaú le gustaba. Y quizás lo hizo hasta a propósito, quizás ya el hombre lo tenía todo calculado, pues el hombre Esaú se veía que era muy diestro, muy inteligente, muy intelectual y tenía un propósito específico y era que Esaú le vendiera su primogenitura. Así que hermano, viendo ese plato tan sabroso, llegando Esaú cansado del campo, sucedió lo natural, pues que le pidiera un poco de ese plato a Jacob su hermano. ¿Sí? Lo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho también. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Pero el problema es la respuesta de Jacob. Básicamente le dijo, te lo vendo por tu primogenitura. ¿Sí? Pues Jacob sabía que el hombre venía cansado del campo y también lo conocía, era su hermano. ¿Sí? Entonces preparó eso con mucha astucia y pues la respuesta que le dio fue muy astuta. Te vendo este plato de lenteja por tu primogenitura. Fíjate todo lo que Jacob le estaba intentando comprar a Esaú. No era cualquier cosa. ¿Sí? Era el derecho del primogénito, lo que describíamos al principio. ¿Sí? Era algo muy importante. Era un privilegio muy grande que recibían los primogénitos en la antigüedad. Ahorita pues ese problema es menos porque según la ley de la herencia que nosotros tenemos en la actualidad y casi a nivel mundial, sí, casi, ¿no? Porque hay países que todavía se sigue aplicando esas mismas leyes de la herencia que se aplica en este relato. Pero también a nivel mundial, hasta el día de hoy, la mayoría de países pues se dejan llevar por la ley de la herencia en la parte de igualdad, ¿sí? Todo lo que heredan los hijos al morir es en igual parte, ¿sí? La viuda y los hijos reciben igual parte en este tiempo, pero en el tiempo antiguo pues no era así. El primogénito, hijo mayor, era privilegiado, ¿sí? Así que hermano, Jacob no le estaba intentando comprar cualquier cosa. Esaú sabía lo que le estaba comprando, él conocía estas leyes, él sabía lo que le estaba proponiendo Jacob. ¿Sí? Así que hermano, en ese momento era muy cierto que Esaú tenía hambre, ¿sí? Pero hermano, debido a la magnitud de la propuesta que le hizo Jacob en el momento, la Biblia da a entender que él debió haber reconsiderado y pensado. Debió hacerse la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Saciar mi hambre, la que tengo en el momento, o preservar mi primogenitura? ¿Sí? Tal vez la mejor acción hubiera sido decir, no, tranquilo, yo llamo a un siervo para que me prepare la comida, o llamar a mi mamá, ¿sí?
Pero hermano, es que ese guiso se veía muy bueno, ¿cierto? Sabroso. Y con hambre, pues más, ¿no? Oiga, tan bueno se vio ese guiso que se vio hasta mejor que la primera. Es una característica, hermano, de nuestros deseos. Cuando nosotros deseamos algo, a veces en el momento del deseo, nosotros vemos el deseo como algo más grande aún que cosas que normalmente consideraríamos más importantes, ¿sí? Pero el no querer esperar, el no resistir ese deseo de hambre que tenía Esaú, que sí sentía en el momento, esa fue la oportunidad de Jacob de negociar un plato de lentejas por la primogenitura de su hermano. Así que en ese momento, pues, Esaú tomó la decisión y dijo, bueno, te juro y te vendo mi primogenitura. Pero Esaú comió y se fue. O sea, el deseo quedó satisfecho, ¿sí? Pero más adelante, es una característica, hermano, que sucede casi siempre cuando uno sucumbe ante el deseo tentador, ¿sí? Y es que de pronto nosotros nos satisfacemos el momento, pero más adelante, ¿sí? Así como a Esaú, esa decisión le costó muchas lágrimas y sufrimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que nos lleva a reflexionar. ¿Será que en algún momento hemos cambiado la bendición de Dios o la bendición que Dios nos ha dado por satisfacer un deseo momentáneo? Así que quiero invitarle, hermano, amigo que me escuchas, a que cuidemos las cosas que Dios nos ha dado y no las cambiemos por los deseos que tenemos en el momento. En especial quisiera hacer énfasis en 3 cosas que Dios nos ha dado y que debemos cuidar de estas cosas. Lo primero es mi relación con Dios. Efesios 4, del 21 al 32 dice así en el nombre de Jesús. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, la invitación es a cuidar nuestra comunión con Dios, pero hay algo que destruye nuestra comunión con Dios y es el pecado. Así que, bueno, aquí fueron nombrada una lista de pecados para nosotros cuidar nuestra comunión con Dios. Algunos deseos, hermanos, tentadores que de pronto se nos podrían presentar, recuerda, hermano, que van en contra de la voluntad de Dios. Así que es importante cuidar nuestra relación con Dios y la primera manera es alejarnos del pecado. La segunda manera es vivir bajo su voluntad. ¿Cómo hacer para vivir bajo la voluntad de Dios? Es hacer lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Es vivir conforme a los principios y a los fundamentos que Él nos ha dejado en su palabra. ¿Sí? También debo rendirle culto, orar, ayunar y vigilar. No dejar que nadie me quite el tiempo que es de Dios, hermano. Debemos cuidar nuestra relación con Dios. Así como le dice en Efesios 6:18 que debemos orar en todo tiempo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Segundo, debo también cuidar mi potestad de ser hechos hijos de Dios. Para nosotros poder ser hijos de Dios, la palabra del Señor dice en Juan 1:12 que hay que recibirle. ¿Y cómo hacemos para recibir a Dios? De 2 maneras. Primero, ¿sí? O hay 2 cosas que debemos hacer para recibir a Dios. Primero,
a apartarnos del pecado, a arrepentirnos del pecado que, como ya decíamos, estorba nuestra relación con Dios. Y segundo, hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que oigamos su palabra, que creamos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos convirtamos a Él, que nuestras acciones, ¿sí?, sean acciones de un hijo de Dios y que nos bauticemos en el nombre de Jesús. Y tercero, hermano, debemos cuidar nuestra salvación. Hebreos 2, del 1 al 4 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando nosotros le entregamos la vida a Dios, hermano, al oír, al creer, al arrepentirnos de nuestros pecados, al convertirnos y a bautizarnos, también recibimos algo muy hermoso que el Señor nos dio, y es la salvación. ¿Sí? Así que, hermano, tengamos cuidado de lo que hagamos. No sea que, así como dice la palabra del Señor, procuremos con diligencia, ¿sí? Debemos ser diligentes en cuidar estas cosas, ¿sí? Porque, hermanos, si nosotros desobedeciéremos, recibiremos una retribución. Que eso fue lo que anunciaron los ángeles del principio. La palabra ángel significa mensajero. Los mensajeros del principio nos han anunciado esto. Así que, hermano, ¿cómo escaparíamos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? No descuidamos esta salvación, que es lo mejor que nos ha pasado, que es el que el Señor ha hecho de evitar que nosotros fuéramos condenados, fuéramos al infierno. El Señor nos ha salvado y eso es algo grande y hermoso, hermano, que debemos cuidar. Así que, hermano, termino con este pensamiento final. No cambiemos lo que más queremos en la vida por lo que decíamos en el momento, porque los momentos pasan, pero la vida sigue. Dios les bendiga. Libre, hoy grito el viento porque Cristo me salvó, de una forma tan sutil me transformó.